Eso por la verdad no. Que me pretenden vincular a hechos que no son efectivos. La clase política hoy día es objeto de sospecha, es objeto de desconfianza. Pierden su tiempo los que busquen un acuerdo político para dejar en la impunidad los delitos que está investigando la Fiscalía. Lo recaudado corresponde a aportes de individuos particulares chilenos. Nosotros vamos a requerir información respecto de los montos y los recursos que se juntaron. Tiene como origen tratar de empatar a partir del caso Penta. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate con que abrimos la semana junto a Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, Felipe Cuevas, nuestro invitado de hoy. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos de inmediato a revisar las frases que son candidatas a ser la frase de la semana, nuevamente marcado por, no solamente por el caso Penta, sino en general por el tema del financiamiento de la política y los escándalos relativos a la relación entre dinero y política. Fue, lo habíamos dicho, la semana del desfile de los políticos frente a la Fiscalía. Estuvo Andrés Velasco, estuvo Alberto Cardemil, estuvo Jovino Noboa, con diferentes estrategias desplegadas tanto en su declaración ante el fiscal como en su comparecencia ante la opinión pública. Andrés Velasco debió enfrentar una serie de revelaciones y concretamente este ya famoso almuerzo de los 20 millones de pesos. Esto dijo el ex precandidato presidencial Andrés Velasco, candidato número 1 a frase de la semana. Como no soy una persona de recursos, no soy millonario, como algunos políticos, no vivo de un cargo en el Estado, decidí ganarme la vida ejerciendo mi profesión y eso es lo que hago. Y en el caso de la empresa Penta, se trató de una presentación que duró más de 2 horas en que tratamos temas de la economía internacional, de la economía nacional, de las políticas públicas en el extranjero, en Chile, y cómo ellas afectan a los mercados. No soy millonario, como algunos políticos, la frase de Andrés Velasco, hablando del pago recibido por Penta. Segundo candidato a frase de la semana, Cristian Monkeberg, el presidente de Renovación Nacional, que se refirió así a los antecedentes conocidos esta semana sobre una comida de recaudación de fondos para la campaña de Michelle Bachelet en un yate en la bahía de Nueva York. Hoy día vemos a un canciller que se pasea en un yate al estilo Miami Vice, haciendo un cóctel de gran envergadura, recolectando recursos para la campaña de la Presidenta de la República. Bueno, hay que dar respuestas también y explicaciones en esa materia. Y la senadora Ena von Baer reapareció, volvió a su trabajo en el Congreso, donde estuvo ausente durante una semana. No ha querido hablar más del caso Penta, no ha querido responder preguntas ni dar entrevistas, pero de todas formas hizo noticia con una frase en la Comisión de Educación del Senado. Estamos votando indicaciones que no existen. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos y ni siquiera por la unanimidad de la comisión. Esto quiere decir de que el plazo de indicaciones, disculpen la forma de expresarme, vale callampa. No, por favor, ¿podemos sacar eso del acta? Yo espero que ella precise lo que es el término callampa para esto. El humor del senador Andrés Saldívar para terminar esa frase, también candidata a frase de la semana. A punto de cocinar las callampas. ¿Cómo se cocinan? Hernán Larraín, ¿cuál es tu frase preferida de esta? A mí me parece primero un comentario general de que el contexto, digamos, de las 3 frases, por distintas razones, habla de que la política está mal, de que la política está desconectada de la ciudadanía, de que el tono, los dimes y diretes hacen que el sistema político, semana a semana, que a nosotros nos toca comentarlo, digamos, el cuadro, en mi opinión, es peor. Pero me voy a quedar con la frase de Andrés Velasco, porque, y un comentario más personal, yo tengo aprecio por Andrés Velasco, creo que es una persona que agrega valor, que le pone un punto de vista, y así lo hizo en la primaria, en fin, y tengo la impresión de que su credibilidad, ya se lo han mostrado algunas encuestas, está seriamente afectada, y tengo la impresión de que seguir sosteniendo esta posición lo tiene debilitado, y eso creo que es un ejemplo, dicho sea de paso, de todos aquellos que de alguna manera no enfrentan directamente la situación que están viviendo en el caso Penta. Así que me quedo con Andrés Velasco. ¿Quién más no enfrenta la situación que está viviendo en el caso Penta, Hernán?
Creo que, y lo conversamos la semana pasada, la forma en que Iván Moreira enfrentó su situación personal, reconociendo las irregularidades, pidiendo disculpas y de alguna manera contextualizando frente a la ciudadanía, es algo que no se ha repetido en otras personas. ¿Laura? Yo me quedo con las declaraciones de Andrés porque, a diferencia de Hernán, de manera similar a lo que Hernán señala, yo también creo que le aporta a la política. Y yo creo que sus explicaciones son plausibles. Fíjate que me parece que su línea argumentativa no es errada. Y yo tiendo a creerle. Ahora, uno puede discrepar con Andrés Velasco respecto si era correcto que él cobrara 20 millones por la comida. Uno podrá dudar de eso, o podrá discrepar respecto de si él fue a comer con el diablo, dicho en términos como excesivos, ¿no? Pero me parece que yo a él le tiendo a creer. Yo creo que él es una persona, más bien tengo una buena impresión, una persona honesta que ha sido muy mezclada con este asunto cuando son cosas distintas. Yo tiendo a confiar todavía en su palabra. Ahora, la última palabra en todo caso la tiene la justicia, pero más que intentar derribar a un actor relevante de la nueva mayoría, yo creo que nuestra misión como actores políticos es no protegerlo, porque aquí tiene que operar la justicia, pero sí no dudar de sus palabras. Me parece que su argumentación es plausible. ¿Un actor relevante de la nueva mayoría? ¿Tú consideras que Andrés Velasco todavía está? Sí, yo creo que él es un hombre indudable. O sea, fue mi compañero de gabinete y yo lo vi haciendo una reforma al sistema de pensiones que iba de acuerdo con el programa aprobado por toda la nueva mayoría. Entonces, cuando hay quienes lo intentan, tal como pienso que Marco Enrique Dominami perfectamente puede integrar y ser parte de una primaria, a mí me parece que uno no tiene que restar, sino al contrario tiene que sumar gente. Y me parece que él es un hombre progresista, de corte liberal, lo que tú quieras, pero un hombre progresista, y tengo la mejor impresión de su seriedad y de cómo trabajó en el gabinete, pese a que muchas veces tuvimos posiciones distintas. Un solo comentario muy breve, que hay que recordar que el propio Andrés Velasco, en una entrevista en Revista ¿Qué pasa?, después de que fue allanada su casa, ¿cierto?, digo que esto era como una consecuencia por haber criticado las reformas del gobierno, de alguna manera responsabilizar a la propia nueva mayoría de la persecución política. Creo que una persona que está fuera de la nueva mayoría, en sus propias palabras. Alberto. Las tres frases más o menos representan lo mismo, no solo por lo que sea Hernán, que el cuadro se pone como la era negra de Goya, sino que además hay un factor que es importante, que es la desconexión. Los tres apelan a la desconexión ciudadana. O sea, un senador de la República o senadora de la República hace una alusión muy poco republicana en el marco de su labor cuando se hace una denuncia que, para efectos de lo que significa Michelle Bachelet en Chile, la idea del yate, la invitación en inglés, las luces que iluminaban el fondo marino y todas esas cosas, evidentemente le produce una desconexión. Siendo una denuncia menor desde el punto de vista legal, o sea, completamente desproporcionada respecto a lo que significa el caso Penta, digamos. La luz del fondo marino es información privilegiada. No, eso decía el de Clinic. El correo era muy claro, detallado. En inglés, dicho sea de paso. En inglés. Entonces, para chilenos. Entonces, chilenos que vienen a Estados Unidos. Sí, claro, está, sí, es cierto. Entonces, más allá de... Yo creo que efectivamente... y la de Andrés Velasco yo también creo que habla de lo mismo. Andrés Velasco da una explicación que no solo es de la élite, sino que es una explicación que es intensamente elitaria y él pretende que eso sea comprensible. Y eso es bastante complicado. O sea, yo no sé si es más comprensible explicar que necesitaba montar un partido a decir que ese monto, él arguye en la entrevista de que ese monto ni siquiera es el más alto que ha obtenido por una reunión, ¿ya? Y luego dice, no soy un hombre adinerado. Estamos hablando de que entonces él puede tener un ingreso equivalente a lo que corresponde al 1% del país según la encuesta. No, si el punto no es si es elitario, si es mentira. El punto es si es mentira o no es mentira. Si es elitario es otra cosa. El punto es que no puede decir que él no es un hombre adinerado para lo que es Chile, ¿no? Eso es un error obvio. O sea, cualquier persona que entiende la situación y dice, bueno, le pagan por un almuerzo 20 millones de pesos por su opinión sobre el planeta, ¿ya? Y resulta que hay otras personas que en el gobierno colombiano, ICL y en otros lados le pagan cifras aún superiores. Bueno, no dice, es una persona muy exitosa y está fantástico, no hay un problema, pero resulta que no puede decir que no es un hombre adinerado como otro. Porque en el sistema público, que tú, Laura, defiendes tanto, en el sistema público no hay ningún salario, ninguno, que se aproxime siquiera
a esa recaudación. El conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces con la institución colonial, una institución republicana propiamente tal. ¿Ya? El conservador de bienes raíces además recibe a partir de lo que... Sí. Pero más o menos lo mismo que estaría recibiendo Velasco si uno sería el número grueso. ¿Ya? Depende cuántas veces almuerce. Depende cuántas veces almuerce. O si cena, además. Entonces, bueno, la cosa es que yo creo que hay una desconexión general. Ahora, dentro de esta conexión general, como me resisto a votar por frases como la de Ena von Baer, me quedo con Velasco. Ok, Felipe. Mira, yo creo que las dos primeras frases representan un poco lo mismo con diferente grado de temporalidad, porque son dos sectores que miraron con mucho desprecio situaciones que ellos creyeron que nunca se iban a haber envuelto. Por ejemplo, Andrés Velasco hizo campaña con el agua clarita, de las malas prácticas, y hoy día es tremendamente cuestionado porque se ve inmerso en una situación bastante compleja. Y la segunda frase representa a lo que le está pasando al gobierno, que apuntó muy duramente, o no el gobierno directamente, pero algunos personeros, a un partido que se había envuelto en una situación bastante compleja, como fue el caso Penta, y resulta que ahora les viene de vuelta con el tema del financiamiento de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Y no solamente con el tema de la embarcación, sino que con las dos facturas que vimos antes de la señora de Carcavilla y con otras situaciones puntuales que hemos visto. Entonces yo creo que las dos primeras frases representan una situación que se miraron con mucha lejanía y que hoy día se le están viniendo de vuelta a un sector, digamos, que no es el mío. Ok, como siempre ustedes son los que votan y eligen cuál es la frase de la semana. Hablemos del tema de Andrés Velasco, lo decía Laura, el tema judicial evidentemente tendrán que resolverlo en primer lugar la Fiscalía y si se llega a un juicio, si es que efectivamente estos dineros están justificados o no. Desde el punto de vista político, es mi pregunta, y desde el punto de vista ciudadano, que un candidato presidencial en la recta final de su campaña se junte con líderes de un grupo económico importante y reciba este pago, ¿es cuestionable o es una práctica que uno puede decir es correcta dentro de una persona que tiene que ganarse la vida mediante su trabajo profesional? ¿Cómo lo ven? A ver, tengo la impresión, y en esto no soy un experto, pero que Andrés Velasco como consultor, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, es un profesional, digamos, de alto nivel y que probablemente puede recibir sumas de esa naturaleza, aun cuando son sumas cuantiosas, digamos. Evidentemente, y esto tiene que ver con el punto que hacía antes, creo que el testimonio de Andrés Velasco, el cual no se ha modificado un centímetro desde un principio, sí requiere de mayor contextualización porque lo que hoy día está en duda es la credibilidad de su testimonio. Tenemos conocimiento por la prensa también de los testimonios que dieron los ejecutivos de Penta y para ellos esto está dentro de la carpeta financiamiento de la política, no la carpeta charlas o asesorías o consultorías para tomar decisiones respecto de si el grupo tiene que ir en tal o cual dirección porque la economía mundial va hacia alguna parte en particular. Por lo tanto, siento que Andrés Velasco se está desgastando. Y si bien en la última encuesta CEP, que en su trabajo de campo sí recogió el primer golpe, por así decirlo, del caso Penta para Andrés Velasco, mi impresión es que esto hoy día no lo está ayudando. Hemos conocido en la encuesta KDM, esto evidentemente una gran mayoría de chilenos no cree que Andrés Velasco haya recibido ese dinero por servicios profesionales, sino cree que es parte del financiamiento de su campaña, particularmente a 10 días de la primaria y con su jefe de campaña junto a él en ese almuerzo. Tengo la impresión de que esta fórmula de Andrés Velasco no le está funcionando. Laura, ¿qué crees tú? ¿Es posible que durante una campaña un candidato presidencial por un momento se salga de la campaña y pueda como profesional sencillamente ir a hacer una asoría o hacer una charla o lo que sea? Yo creo que es complejo hacerlo y que no debiera tener que hacerlo, pero pasa. Y todos los candidatos recaudan fondos, hacen cena. A mí me tocó participar en varias campañas donde los candidatos van a comida y trabajan o no trabajan dependiendo de la capacidad que tienen de acumular dinero y donaciones de otro tipo. Ahora, perdón, Laura, una cosa es una comida, no sé, donde se invita a mucha gente y cada uno paga una adhesión. Otra cosa es una comida privada con dos jerarcas del grupo económico yo a los señores de Penta que llaman al presidente de la UDI para pedirle o preguntarle cómo está votando la DC, la ley de ISAPRE, no sé qué, no les creo mucho. Y yo sí, es un tema de confianza. Yo sí le creo a Velasco. O sea, si Velasco me dice que él fue a una actividad laboral y necesitaba, y es coincidente, necesitaba seguramente dinero para mantener su campaña, a mí no, y es parte de su trabajo, no es algo que me genere... Ahora, yo sí creo que, como dice Hernán, le ha causado momentáneamente un perjuicio, pero yo creo que él va a tener capacidad de repuntar en el tiempo. Esto es solo yo no soy cientista político, pero es una intuición de quien tiene experiencia
política. Yo creo que la gente tiene una cierta empatía con él, como la tiene con Marco Enrique Ominami su discurso, como la tiene con la presidenta. Es capaz de perdonarle y con el tiempo esto va a pasar. Ahora ha sido un mal momento, ha sido complejo, yo creo que no ha sido muy aceitada la respuesta, pero que también es bueno y importante que en definitiva el país sepa lidiar con respuestas no tan prefabricadas, o no esperando la respuesta, sino que alguien pueda decir, mira, yo no soy millonario, vivo de esto, me pagan bien, claramente está por sobre el promedio del salario, y yo tiendo a tener confianza. Ayer veía un Twitter de una persona que decía, yo le creo. ¿Tiene que ver con un tema de confianza o no? El representante es una persona seria, con alta calificación, uno le puede creer. Yo en lo personal le creo en sus capacidades, no creo que él efectivamente sea un malandrín de la política, para nada, pienso lo contrario, tengo una buena impresión de él. Yo creo que el mundo político, la política y el dinero en Chile está muy mezclado hace harto rato ya, y esto atraviesa todos los sectores políticos, y preferentemente hay una vinculación ahí que tiene que despejar la justicia respecto de un procedimiento para evadir impuestos, que es lo que está en cuestión aquí hay una defraudación tributaria que es lo que más me preocupa, y eso tiene que investigarlo la justicia, pero la verdad que la vinculación de la política al dinero es un tema complejo hace rato en Chile, que es necesario transparentar, y me parece que mientras más digan la verdad de lo que se trataba, más ayudamos a que los procesos vayan efectivamente fortaleciéndose. A ver, yo creo que un candidato presidencial que ejecuta actividades que están vinculadas al proceso político y al proceso económico del país, evidentemente entra en un conflicto de interés grave. Si una persona es artesano y hace mueble, no hay ningún problema en que trabaje mientras sea candidato presidencial. Pero si una persona está asesorando en una asesoría que además solo tiene como corolario un almuerzo, donde no hay un texto, no hay un documento, no hay nada que acredite de qué se trata esa conversación, con un grupo económico que en general no es que haga inversiones muy sofisticadas. El Grupo Puente es muy famoso por sus características medias rentistas y vinculación a mercados regulados. Y por tanto con mercados regulados donde la política es muy importante y tener a políticos es muy importante, y donde tenemos el antecedente de que efectivamente con los mails a la UDI de que ellos están interesados en servicios políticos, no en servicios profesionales, en comprar servicios políticos, y eso es lo más grave de todo este escenario, y por tanto suena bastante mal que un candidato presidencial que me imagino tampoco es que no tenga posibilidades de generar sus ingresos de otra forma. Seguramente muchas otras personas que si llegaran a la posibilidad de ser candidato presidencial, que no es muy fácil, digamos, hay que estar bien metido, probablemente son independientes y qué sé yo, tendrían que trabajar durante el proceso. Pero no parece ser mucho el caso de Andrés Velasco, que perfectamente podría haber entendido, y esto es vital, no solo el tema irregular, sino que supongamos que no es irregular. Él tendría que haber entendido una cosa que es fundamental en un trabajo como este, en el trabajo de candidato presidencial: saber dónde está parado, saber qué es lo que está haciendo, saber que existe la política y saber que esa situación no lo pone en una posición adecuada al rango, a la estatura política que él quiere construir. Y eso es evidente, no fue algo a lo que respondió. ¿Tú crees que en ese almuerzo comprometió algo en la eventualidad de que él surgiera como candidato probable? Porque si tú piensas eso, otra cosa, porque te quiero decir que todos los candidatos presidenciales van y permanentemente cenan, almuerzan, desayunan con sectores empresariales en Chile, y es una práctica, y eso me parece una práctica pésima, cada vez más habitual. Sí. O sea, yo recuerdo, yo te quiero decir que cuando era ministra, yo por un tema de mi lógica de funcionamiento, yo intentaba ni sacarme foto con los empresarios, porque después podía aparecer en una vía social de un diario diciendo, y uno avalando que era una empresa que trabajaba con buenas prácticas, cuando a lo mejor no tenía tan buenas prácticas, y yo avalando cosas de las cuales no me constaba. Intentaba separar mi rol de ministra de Estado versus... Y esa separación hoy día cada vez es menos palpable, porque uno ve como permanentemente participan en premios a las mejores empresas para trabajar, o sea, Laura, avalando... Una cosa es juntarse y otra cosa es que te paguen 20 millones de pesos por esa junta, son dos cosas distintas. Él lo tenía lo que pasa es que no quiero caer en esto como una defensora. Yo lo único que quiero hacer es imparcial, tampoco quiero hacer de él, porque en otros casos, si es aquí, revisamos para uno, revisamos para todo. A mí lo que me parece es que tengo la sensación... ¿Tú crees que hay casos parecidos al de Velasco? No, yo creo que
durante largos años en Chile la vinculación y el cómo se han financiado las campañas políticas no ha estado lo suficientemente claro, y a partir de esta hebra se ha hecho un tema. Si tú me permites para atrás, otros candidatos presidenciales, ayer habló Marcel Claude, ¿no? Me gustaría escuchar también qué tipo de vinculaciones tienen con sectores empresariales, Marco Enrique Jominami, a todos los candidatos presidenciales, porque yo creo que es tan estrecha la vinculación que sería bueno que a lo mejor se transparentara y se dijera, sabes que esto no va a ser necesario de aquí a futuro porque lo vamos a hacer de otra forma. Ojo, que yo creo que hay un problema de la política en general con la empresa. Recordemos el evento bastante poco agradable de cuando un subsecretario de Salud fue a comer a McDonald's para demostrar, después de que había aparecido sándwiches de McDonald's que estaban con ratones, resulta que él, para demostrar que McDonald's funcionaba, fue a... Entonces, tengo claro que ahí hay una relación con la empresa que no hace rato que no está funcionando. Sí, yo quiero insistir en un punto, que es, digamos, la línea discursiva que marcó Andrés Velasco en toda su campaña. Él generó expectativa en un grupo importante de la sociedad y por supuesto que el discurso se le cae cuando él se ve envuelto en estas acusaciones que yo no me siento capacitado para decir si son verdad o no, porque por algo hay un tribunal que las va a dictaminar. Que levanta sospecha y que hay un juicio social es cierto. Hoy día la ciudadanía es al principal responsable que ve respecto al tema de Penta. Yo no quiero entrar en polémica respecto... El responsable que ve, perdón, es a la UDI, para ser bien rigurosa. Según la última encuesta de Andrés Velasco, el que se lleva el costo de Andrés Velasco. Hay dos encuestas, una que publicó la tercera y otra de CADEM. La de CADEM es a la UDI. No, el principal dañado, son dos preguntas distintas. Uno es principal dañado. Sí, como persona es Andrés Velasco. Pero como persona. Colectividad. Con colectividad muy grande, con Andrés Velasco. Pero más allá de eso, mira, yo no quiero entrar a cuestionar si es que cobró o no cobró, porque efectivamente hay gente que realmente le pagan 100 millones por un almuerzo. Yo creo que acá hay otros factores, para una marca de auto. Acá hay otros factores que complican el escenario. Porque si era una charla por un tema empresarial, podría haber esperado que terminara la primaria. Haber ido con el jefe de gabinete. Otros correos de gente que trabajaron en su campaña, como la fundadora de su fundación Ciudad Justa, me parece que tiene un mail enviado también a otra persona de la empresa. Entonces, exactamente, hay una serie de otros antecedentes que enlodan la situación de Andrés Velasco. Entonces, yo creo que obviamente hay una pérdida de credibilidad importante. Yo no dudo que él tenga la capacidad y los conocimientos para cobrar eso, pero yo creo que en política, y sobre todo con el discurso que él tenía, no basta con ser, también hay que parecer. Y yo creo que ese fue el gran error que él tiene, y obviamente haber apuntado con el dedo a toda esta clase política que él dijo haberse marginado y que él era distinto. Pero a ustedes les pasó lo mismo, o sea, usted era la UDI popular y aparece. Lo seguimos siendo, seguimos siendo. Pero la verdad que no, con todo cariño, yo que soy de la democracia cristiana no me atrevería a señalar a nadie con el dedo, porque encuentro que todos los partidos en general, por la dinámica, por cómo se constituyó la democracia después de la dictadura, a lo mejor no se dieron las condiciones para, ¿no? Y muchos cayeron en corrupción derechamente. Entonces, todos no tenemos, entonces menos la UDI, que es la principal cuestionadora, tú no tenemos realidad para señalar a Andrés Velasco. Yo lo que digo es que Andrés Velasco hizo su campaña. No, yo lo que digo es que Andrés Velasco hizo su campaña apuntando con el dedo a los políticos. Y eso yo creo que hoy día le ha pasado un poco la cuenta. Yo no digo que la UDI ande apuntando con el dedo. Y su dictadura apuntando el dedo hacia los políticos. Recuerda, tú eres muy pequeño, pero sí, Pinochet, ¿de quién heredaste tú? Y a mí no me corresponde responder esas preguntas. Yo hoy día vivimos en democracia y soy un fiel defensor de la democracia, así que yo no caí en esas discusiones. Sí, pero como la UDI todavía no renuncia a ser heredera de la dictadura militar. Yo, volviendo al tema de Andrés Velasco, para no desviarnos un poquito del tema, es que yo creo que a Andrés Velasco efectivamente se le cae el discurso y va a ser muy difícil que él se vuelva a levantar de este golpe tan duro. Felipe, ¿qué te parece, y hablando del tema de la UDI también, como presidente de la Juventud de la UDI, que no haya hasta ahora ninguna sanción disciplinaria a ninguno de los involucrados de la UDI? El ex subsecretario de Minería renunció, pero no fue sancionado. Un senador que reconoció haber cometido irregularidades y que sigue siendo vicepresidente del partido. ¿Por qué la UDI no ha generado ningún tipo de sanción o ningún tipo de proceso propio para marcar un punto con respecto a lo que ha ocurrido en este caso? Mira, yo voy a responderte como he respondido cuando me han preguntado. En el caso de que a mí me formalizaran, yo congelaría mi militancia para no empañar al partido. Pero mientras no hayan formalizaciones, mientras hoy día no haya un tribunal que formalice a una persona, no veo por qué haya que haber una sanción. Si finalmente la sanción va a venir cuando el tribunal dictamine si es que hay o no hay irregularidades. Pero el único estándar en política es el estándar que fijan los tribunales. No hay un estándar ético, político, que no tiene que ver con que algo sea delito o no delito. ¿Ético, político en base a qué? A la ética. ¿Pero en base a qué? Hoy día no hay nada concreto. A ver, Pablo Wagner, hay muchas cosas concretas. Pero Pablo renunció, en un entendido, obviamente, que era
era una situación bastante compleja. O sea, Iván Moreira reconoció haber financiado su campaña de manera irregular con boletas de terceros. Sí, mira, ¿Eso no merece una sanción? Yo creo que en la situación particular de Iván fue mucho más crítico con él de lo que debería haber sido. O sea, yo creo que uno de repente busca empatizar a tal nivel con la ciudadanía que se inflige mayor culpabilidad de lo que realmente es. Va a haber un tribunal que hay que determinar si es que esto fue irregular o no fue irregular. Yo creo que las declaraciones lo que buscaban un poco era decir, ¿sabes qué? Yo cometí un error, efectivamente, estoy pidiendo disculpas a la ciudadanía, que fue muy en la línea de lo que hizo después la directiva. Pero un senador financia su campaña de manera irregular. No sabemos si es delito o no, eso lo determinan los tribunales. Pero ese hecho, financiar una campaña de manera irregular con boletas de terceros, ¿no es digno al menos de un reproche moral o ético de su partido político? Bueno, ahí yo desconozco si han habido conversaciones más allá en la interna de la directiva. Pero yo insisto, yo creo que Iván fue mucho más autoflagelante con él, con su actuar, de lo que realmente terminó siendo. Yo insisto, aquí va a haber un tribunal que va a determinar si es que finalmente el financiamiento fue o no fue irregular. Yo puedo decir muchas cosas. Ilegal. Irregular, eso lo va a decir, que fue irregular, eso lo va a decir el tribunal. Eso no lo va a decir Iván. Y cuando el tribunal se pronuncie, probablemente van a venir las sanciones. Pero hoy día, en base a datos, no filtraciones, sino que a hechos concretos, hoy día yo creo que solamente queda el juicio social. Pero hoy día se sabe que el país estaba al revés, porque los políticos estaban de rodillas frente a los empresarios, y eso es grave. Yo no sería tan drástico en el juicio. Yo no sé si estarían de rodillas, obviamente yo coincido con Laura, había un vínculo muy estrecho, no caería en generalizaciones. Pero Santa Cruz dice que iban a golpear la puerta a todos los políticos para pedirle dinero. También Eso lo dijo Osvaldo Santa Andrade, Cruz. también lo dijo Osvaldo Andrade. Entonces, efectivamente, porque el financiamiento político así lo permitía. Aquí se ha caído en una lógica que prácticamente las empresas no pueden financiar, las empresas tienen patrimonio que también son de personas, o sea, las personas finalmente son las que aportan a las campañas políticas. Pero este financiamiento no es legal, Felipe, ese es el punto. Hay un financiamiento que es legal, pero hay otro que no es legal, que no está de acuerdo a la ley. En el caso de Iván, y eso es lo que yo estoy diciendo, finalmente va a haber un tribunal el que va a determinar si es que este financiamiento fue o no fue regular. Yo por eso te digo, yo creo que Iván finalmente... Ese es el único estándar, el tribunal. Sí. Y ojo, y que caigan todas las sanciones que tienen que caer. En ese sentido, ahí yo creo que no hay nadie por sobre la justicia. Pero cuando uno da una boleta del chofer por 30 y tantos millones, claramente es fraude fiscal, porque la boleta es ideológicamente falsa y hizo fraude aquí y en la China. Entonces, en la medida que no se preste la prestación y que la intención sea evitar impuestos. Sí, claro, obvio. Si tú das si un chofer da un monto parecido, uno podrá reparar los Andrés de 20 millones, pero tiene como diplomas para poder justificar la charla. O independiente que Camila fue a comer con quién fue a almorzar. Pero en este caso, francamente... Hernán, ¿hay estándares en los tribunales o hay otro estándar en política? No, en mi opinión el estándar debe ser otro, debe ser mucho más exigente. Y creo que los propios partidos deben establecer un código, de hecho tienen muchos de ellos tribunales internos, disciplinarios, porque como organización política también definen que ciertas prácticas corresponden o no más allá de lo que establece la ley. Y te quiero decir una cosa, creo que lo que está haciendo la UDI, al ser laxo respecto de algunos casos puntuales dentro de su partido, termina contaminando institucionalmente la imagen de la UDI. Creo que, en todo caso, esto es, y lo estamos viendo, una práctica bastante propia de todo el sistema político. Cuando aparece el caso del yate, ¿cierto? Conocemos a dos personas que estuvieron, entiendo, disfrutando del paseo por ese bote, digamos, que reconocieron que habían extranjeros en el mismo día. Bueno, ¿era bote o era yate? Perdón, mil disculpas. Yo sé que la nueva mayoría va a defender ese punto hasta el final. Es muy poco glamoroso decirle de otra manera. El yate. Pero el punto es, en la mañana, dos de las personas, uno de ellos el canciller, dicen que sí había extranjero y luego se dan dos declaraciones diciendo que no hay extranjero. Respecto al gobierno que dice que hay que investigar, dice que el caso de Undurraga es distinto, aun cuando este informe ha emanado de una botillería. Entonces, ¿qué le pasa a la ciudadanía? Es que ve a todos los actores teniendo un doble discurso y estándares muy poco exigentes respecto a cómo deben actuar. Y yo creo que todo el sistema político ya está generando un consenso, va a avanzar una regulación bastante más sofisticada en materia de financiamiento, porque la relación entre dinero y política es una cuestión que hay que avanzar mucho en Chile. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos con el yate y con más aquí en CNN Chile, Ciudadanos. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile, hablando del yate. Ya Hernán había puesto sus puntos acerca del yate. ¿Qué te parece, Alberto, en el fondo de la controversia, pero también en la forma del manejo? Porque aquí el gobierno se había enfrentado, por primera vez en este caso, a una crisis en el gobierno. ¿Cómo maneja el gobierno la situación? O sea, hay varias aristas. Primero,
siendo un hecho menor desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del financiamiento de la campaña, qué sé yo, es un hecho que complica mucho a Michelle Bachelet porque su figura está muy lejana a escenas como esa. O sea, ella es interpretada como una persona muy cercana a la ciudadanía y por tanto el yate es evidentemente algo disonante. Para colmo, un yate en Nueva York, que es donde ella vivía, por tanto eso genera una especie de ruido ambiente que no es, para ella no es nada cómodo. La operación además fue, no sé cómo se hizo, no sé de dónde se hizo, pero fue muy limpia porque esto sale además en un medio que es históricamente muy cercano a Michelle Bachelet, que es el de Clinic, y por tanto ahí se nota que hay un acto de poder de quien logró instalar en la agenda muy potentemente. Así que en ese sentido se revela que todavía están persiguiendo a Fernández. Que el asunto, claro, ¿qué pasa con Fernández? ¿Dónde está su trabajo, señor Fernández? Bueno, la cosa es que, por otro lado, el manejo es muy de Heraldo Muñoz. O sea, el manejo de este manejo es muy de Heraldo Muñoz. No, y la situación, el manejo de la situación. Yo me acuerdo muy bien cuando el caso Coimas aparece, ¿ya? El que abre la arista era vocero, el que abre la arista de impuestos internos es él, que en una declaración gratuitamente dice, bueno, y habrá que ver además si es que se pagaron los impuestos. Y todos quedan así como, wow, verdad, buen punto. Y aparece la arista nueva. Por tanto, en el manejo de crisis, que normalmente la sociología política revela la importancia de ser muy parsimonioso, de acotar los flancos, de ser muy prudente, aquí hay una serie de declaraciones de los involucrados, incluyéndolo a él, que fueron poniendo más pelos en la sopa, y después tuvo que aclarar una serie de cosas. Al final, judicialmente no había nada, pero en términos de la escena, o sea, la derecha está tratando de empatar, está como Colo-Colo, así tratando de empatar los partidos, y a veces, y con esto, no digamos que fue un empate, pero los futbolísticos, vamos a tener el lío del día de hoy. Pero si yo tiendo a compartir con el Uy Popular, de Colo-Colo. No, de la Católica. Carlos Alberto Dela. Oye, pero yo tiendo a compartir lo que dice Alberto, porque a mí me parece además nada más lejano con la actitud, el comportamiento y la forma de ser de la presidenta, pese a que el ministro Peñailillo lo aclaró que estaba dentro del marco legal, que no había plata extranjera como lo establece la ley electoral, nada más ciútico que hacer una recaudación de fondo adentro de un yate. A lo mejor el canciller está muy acostumbrado, pero la verdad que no lo encuentro nada más ciútico que subiese un yate con luces, ¿cómo era? Fondo marino. A tu diferencia estética en materia de movilización. Lo encuentro absolutamente ciútico recaudar fondo en un yate, perdóname. No creo que sea pro de la presidenta. Le exigíamos recién a la UDI un estándar distinto al legal. ¿Qué te parece a ti el manejo y las declaraciones contradictorias de dos personas que eran las organizadoras de esto? Sí, yo creo que... ¿Te parece que un poco de estándar? Que son radicales, lo acaba de decir Alberto Mayol, no es primera vez, estuvo además el caso anterior con el caso Mopgate, ¿no? Yo creo que hay mal manejo y además que hay una... Yo, ¿sabes qué? Me atrevo a decir más, hay una hábitat de la gente que circula en el mundo internacional que es totalmente... Yo me voy a ganar con esto el odio del mundo mundial, pero distorsionado con la realidad de los países. A mí me tocó presidir la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA y la verdad que hay un mundo, me toca por tanto circular mucho en la OEA con nuestro querido compatriota ya a punto de jubilar, de una vez por todas, José Miguel Insulza. Y la verdad que es un ambiente de cagüineo, de gente que vive en una onda que nada que ver. Uno va y dice, pero si las mujeres están viendo violencia y el país está en pobreza, y es otro mundo. Entonces esta cosa es muy representativa de lo que efectivamente pasa en muchos organismos internacionales. Estoy hablando de ONU Mujeres, que es un organismo sacrificado, que lucha por los derechos de las mujeres, pero hay otro tipo de organismos que viven como en la estratosfera. Y esto del yate es lo más cursi que me ha tocado, y yo creo que la presidenta no tiene nada que ver con eso, con su personalidad y su historia de vida para nada. Siguiendo el punto de Norma Ayala, de esas evidencias que puedan tener en el medio de transporte y cómo se recaudaron los fondos, yo aquí veo tres hechos que son muy graves. En primer lugar, que Heraldo Muñoz cumplía un rol internacional en el PNUD y había un protocolo el cual le impedía hacer actividades de proselitismo político. Ahí hay un incumplimiento grave a ese. En segundo lugar, los aportes de extranjeros. Ellos dicen que solamente fueron chilenos invitados, el mail es en inglés, y hay un testimonio de un puertorriqueño, de un doctor, José Orongo, hoy día, en un medio que es El Libero, donde él detalla que él fue invitado y que no pudo llegar por diversas razones. Y en tercer lugar es cómo se hace ingreso a estas platas.
Porque estas platas, cuando sobrepasan los $10.000, esto tiene que entrar por el Banco Central. Yo revisé la rendición de Michelle Bachelet y en ninguna parte sale el ingreso de esta plata. Pues, el presidente, Entonces, el ministro de Peñailillo dijo que no había ilegalidad en la rendición y en la recaudación de fondos. ¿Y esta plata cómo entró entonces? No, pero al parecer tiene que haberlo hecho, no, porque no necesariamente se juntó esa cantidad que tú señalas. Y por lo demás, el que asiste a un extranjero no significa que el extranjero donó tal o cual cantidad de dinero. Tú te estás basando en puros supuestos que en definitiva dan origen a la posible defraudación, y eso no es verdad. El problema del PNUD, y si incumplió o no, Heraldo Muñoz, no es tema de campaña, pero no es tema nuestro. Descartar de lleno no habría ni siquiera que investigar. Lo que pasa es que bajo tú partes de la presunción de inocencia de todos los integrantes de la UDI para no castigarlos en el partido, y para estos efectos le aplican todas las máximas la máxima de confianza. Lo único que estoy pidiendo yo es que se investigue, porque aquí se acusa teoría del empate, y o sea, si la teoría del empate significa que la justicia es igual para todos, yo estoy a favor de la teoría del empate. Si queremos privilegios para uno y para otro, bueno, entonces la teoría del empate. Aquí se debería investigar para todos, porque no es primer hecho puntual que se le encuentra, insisto, a Michelle Bachelet. O sea, el caso de Mariela Carvajal, que es la señora Carcavilla, y Somoe, que es la empresa que contrataron para administrar la campaña, donde están todos los sueldos. ¿Qué pasa con eso? Que en ninguna parte figuran los sueldos ni de Alberto Arena, ni tampoco de Álvaro Elizalde. Y fueron 8 meses. Esto es súper fácil. El que tiene alguna duda, que presente una denuncia. ¿Y por qué no han presentado todavía la denuncia? Entonces esperemos que los tribunales resuelvan. Pero es que se descarta inmediatamente, que es lo que dice Alberto, porque ya supuestamente prescribió el plazo, entonces finalmente no se investiga. O sea, a ver, un punto importante. Efectivamente hay una prescripción de 1 año en el plazo de irregularidades electorales. Ahora, el gobierno aquí no ha dado una explicación sobre este caso. Ha dicho no hay ilegalidad, pero eso no es una explicación. No se ha detallado efectivamente por qué esta persona, Mario Paredes... Peñailillo fue bastante claro el otro día al decir que se entregó detalladamente la rendición y los gastos de la campaña de la presidenta ante el Servicio Electoral, que es quien tiene que velar por... Si vamos a creer que los argumentos es que el Servicio Electoral visó una rendición de cuentas, por favor. Si todos sabemos que el Servicio Electoral no tiene ni las facultades ni las atribuciones para hacer nada. Entonces el camino es que se presente por vía judicial. Pero el gobierno no ha dado una explicación de este caso. Más allá de decir esto no es ilegal, pero no ha dado una explicación detallada. No hace falta mucha explicación. Yo tampoco he escuchado, y no quiero tampoco la teoría del empate, que no me gusta, tampoco he escuchado la explicación del presidente Piñera de lo sucedido con el subsecretario Wagner. Por supuesto, falta que el presidente Piñera hable de ese tema, falta que el presidente Piñera hable del final del fideicomiso ciego, entre otras cosas. Entre otras muchas explicaciones que se necesitan. A mí me gustaría hacer una observación más general, porque creo que un poco la lógica de la conversación de esta mesa de alguna manera desconoce, creo, frente a la ciudadanía y a la mayoría, lo que están viendo los chilenos respecto de lo que ocurre en la política. Si esto es, yo creo, literalmente un grupo de personas que está en el fango. Si uno ve la última encuesta de IMARC, no solo cae la presidenta Bachelet, que es de las pocas personas que goza de cierta buena salud en materia de confianza ciudadana, cae también la nueva mayoría, cae la Alianza, cae el Senado, cae la Cámara de Diputados. Hoy día conocimos una encuesta... Cae la Iglesia, cae los carabineros. Pero hablemos al menos de la élite política y de las instituciones políticas. Hoy día conocimos una encuesta que a propósito del caso Penta. El 88% de las personas considera de que el financiamiento irregular de las campañas es una práctica generalizada y no se limita exclusivamente a este caso. Entonces, lo que yo creo que... alguna comisión clave aquí por mencionarla tanto? ¿Tú realmente crees que el 88% Lo que creo, el punto que quiero hacer es que hoy día el sistema político, que ya estaba en una condición muy frágil en materia de confianza y de credibilidad, sigue en un diálogo interno que es de sordo respecto a la ciudadanía, y las personas solo se alejan cada día más. Y tengo la impresión de que los próximos estudios de opinión pública, me gustaría conocer también esto, la visión de sociólogo Alberto, se va a profundizar. Y el quiebre entre la ciudadanía y la élite política va a ser una cuestión muy compleja de reestructurar y de... Hernán, ¿de qué sirve esta visión catastrofista tuya que cada vez se agudiza más? Quiero ser realista. Y además de avalar esta realista. Encuesta que parece que, sinceramente, no sé si tienes algún convenio por comisiones con la encuesta clave, porque la mencionas en todo programa. Si te primero la encuesta de IMARC. Entrevistan a 720 entrevistados, fue la última encuesta clave. O sea, para que la gente sepa que cuando dicen de todos los entrevistados fueron 720 personas. No te quedes con un detalle menor. Lo que pasa es que, déjame terminar la idea. Si la persona tiene fiebre, no le eche la culpa al termómetro. Está bien, pero lo que me pasa a mí, que yo siento que tu termómetro es malo,
un termómetro de mala calidad en un primer lugar, y en segundo lugar no ayuda en nada a la clase política a vivir todos los lunes echando a decir que estamos el desastre. Acá hay esfuerzo por mejorar esto, se está intentando modificar el binominal, está tratando de llegar a acuerdos. El otro día visitó Ernesto Silva al ministro Peñailillo, vimos la visita de Cristian Monkever a la ministra Rincón, hay una nueva ley de financiamiento. La verdad que, salvo los dichos de Andrea Alamán un poquito inadecuados para el momento, de que quería formar un partido único cuando están todos caídos en el suelo. ¿Por qué era adecuado, Laura? Porque me parece que Andrea, a quien yo le tengo mucho... ¿Oportuno o oportunista? No, yo encuentro que es oportuno. Yo encuentro que es bueno empezar a construir en base a la diversidad. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con formar un partido único de la centro-derecha? No, en ningún caso. Yo creo que no hay que cerrarse en un modelo único, pero yo creo que se puede discutir. Yo me sumo a las palabras del senador Hernán Larraín, que acá no hay que cerrarse con un mecanismo, pero sí se puede hacer un cónclave amplio donde se pueda invitar a todos los movimientos, no solamente a los dos más significativos que hay hoy día, sino que a muchos movimientos sociales, ciudadanos que se han formado, digamos, al eje que no me gusta mucho, izquierda-derecha, a la derecha, que están trabajando con ideas nuestras, como puede ser Movilidad Popular, o como puede ser muchos movimientos que tienen ideas nuestras, que están trabajando en distintos sectores de la sociedad, para ver un referente único. Al final, lo que está diciendo Andrés es trabajemos en unidad, y yo creo que esas palabras son siempre positivas. Alberto, ¿tiene alguna posibilidad, crees tú, una iniciativa como la que lanza Alamán? ¿Y qué es lo que hay detrás de ella? Es raro porque el escenario hoy día es que el partido principal no solo de la derecha, sino que de la transición política, que es la UDI, está en una crisis grave. Un partido que tiene una mezcla muy curiosa históricamente, que es un partido de articulación, se suele decir leninista, que es correcto en términos estrictos, porque es un partido con una vanguardia y una política de verticalidad muy intensa. Eso va para frase de la semana. Y esa política, yo la escribí la columna, sí, entonces esa política efectivamente hoy día se le desarmó, se le desarticuló, pero efectivamente la configuración de un solo bloque no parece responder a la respuesta a las necesidades que tiene el conglomerado. De hecho, de un modo más o menos natural, lo que ha pasado en el conglomerado es la aparición de distintas agrupaciones que efectivamente intentan ampliar el repertorio. Lo que le pasó, de hecho, el gran éxito de la derecha fue cuando dejó de ser solo el Partido Nacional. Ahí amplió su base, efectivamente. Por tanto, yo tengo la impresión de que no es una idea muy afortunada. Respecto a lo que decía en todo caso Hernán, aquí yo creo que la situación es bien importante hacer el diagnóstico. Chile tiene en los últimos años un distanciamiento de la lógica de la participación con la representación, que es lo mismo que decir hay un problema de fractura entre lo social y lo político. Este caso radicaliza la fractura. Y yo creo que aquí, y este caso se viene cuajando desde hace mucho rato, ¿ya? Y requería simplemente el momento de la evidencia total. Y hoy día estamos frente a la evidencia total, o sea, ya, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren para ver esta situación? Y hay una élite que no quiere ver esto, una élite que jura que el asunto es una próxima reunión entre los grupos en los cuales hagan un perdonazo mutuo, tipo Mopgate, ¿ya? Y digan, mira, veamos, arreglemos esta situación, arreglemos este negocio porque este asunto tiene que cambiar. No, hoy día no está, hoy día el asunto requiere una articulación con la sociedad, requiere que los partidos, como siempre en la historia de Chile, tengan alguna articulación con algún grupo, que alguien represente a los sindicatos, que alguien represente a los agricultores, que alguien represente a los campesinos, que alguien represente a los mineros, ¿ya? O que alguien represente a muchos de esos grupos. Y esa articulación no está. Yo creo que en ese sentido el sistema partido está muy lejos de poder superar la prueba. Hernán, ¿cómo cayó en ustedes, digamos, que han tratado de formar más bien movimientos nuevos dentro de la centro-derecha, esta posibilidad de un partido único? ¿Ves alguna viabilidad? ¿Ves alguna operación detrás de esto? Primero me parece bueno que se produzca una reflexión respecto de cómo trabajar en conjunto hacia el futuro. La idea del partido único en sí misma no me convence del todo, pero sí le veo una dimensión parecida a la que mencionaba Felipe. Creo que esto habla de unidad, habla de que la coalición debe empezar a rearticularse, debe avanzar en una institucionalidad muy distinta a la que tiene hoy, que es muy frágil, debe avanzar en contenidos mínimos, porque yo tengo la impresión que, dado lo que está ocurriendo políticamente, la centro-derecha sí tiene una opción, en la medida que sea capaz de transmitir un proyecto político nítido, de oposición y de alternativa al gobierno, puede salir de este atolladero. Ahora, una de las gracias que el nuevo sistema electoral va a producir es que la apertura y la diversidad va a ser una clave. Por lo tanto, yo creo que acotarse en un solo partido, en una sola marca, en un solo nombre, no es necesariamente la mejor fórmula para representar diversidad.
Y de hecho, si vemos a la nueva mayoría, es un arco que va desde el PC hasta la DC, cubriendo muchas sensibilidades. Y tengo la impresión de que la política del futuro va a pasar por grandes coaliciones donde exista una gran diversidad al interior de ella. Efectivamente. Y la derecha yo creo que pasa un poco lo mismo. Sí, por eso yo decía que finalmente el llamado a Andrea Alamán, Cristian Monker y todas las reacciones que hubo, al final es un poco ver la oportunidad de generar un proyecto común de centro-derecha. Sí, yo creo que eso, sí, no hay que quedarse con el partido único. Finalmente en la derecha hay mucha alma. Yo creo que la separación de amplitud y renovación evidencia un poco eso, de alma quizás un poco más liberal, más conservador en temas económicos. Esa fractura, la separación del Partido Nacional, que bueno, la UDI es un partido bastante atípico porque corta la sociedad, digamos, de manera transversal, de ahí viene el apelativo UDI popular, aunque a muchos no les guste, y el éxito de la UDI que lo convirtió en el partido más grande. Efectivamente hay distintas almas en la derecha, y yo creo que eso al final es un activo que no se puede perder, y por eso yo hacía el llamado a construir unidad en base a la diversidad. Y me gusta la idea de fijar ciertos mínimos y al final el llamado tiene que ser eso. Y por eso es positivo reunirse, empezar a decir, ya, perfecto, ¿cuál es el modelo que nosotros queremos para Chile? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? No solamente como oposición, sino como alternativa. Efectivamente, porque uno no se puede quedar solamente en la oposición, sino que ¿qué es lo que le vamos a ofrecer a Chile para los próximos 20 años? Bueno, tienen poco que ofrecer porque la verdad es que lo digo sinceramente desde el punto de vista primero, la crisis institucional es parte de exactamente el argumento, así que bienvenido al derrumbe del modelo. Pero más allá de eso, efectivamente hay un problema con la derecha. La derecha tiene tres grandes nombres que lo articulaban en Chile, que el nombre de Milton Friedman por el lado económico, el nombre de Juan Pablo II por el lado de la moral sexual y el nombre de Augusto Pinochet y Jaime Guzmán por el lado de los gobiernos autoritarios. Esos tres nombres están, yo creo que fuera del camino y por tanto la derecha, la rearticulación es muy difícil. Ahora, lo que yo lamento es los partidos que sacan cuentas alegres en breve. O sea, hay muchos partidos que están leyendo de que la muerte de la UDI significa un chorro de gente que corre hacia sus partidos y que entonces están viendo con mucha felicidad ese escenario. Sí. Hay grupos incluso dentro de la misma democracia cristiana que ven eso. Pero hay grupos que lo leen así, porque como la UDI siempre ha dicho que ellos captaron votos de demócratas cristianos, hay muchos que piensan que viene el reflujo. El problema es que la UDI hizo un trabajo que era difícil, y efectivamente era difícil, que era decir que era el Partido Popular, no siéndolo. ¿No? Y resulta que la democracia cristiana, si tiene que hacer ese negocio es bastante complicado y sofisticado. Y se requiere muchos recursos, se requieren muchas dificultades, muchas estrategias, muchas cocinas, en fin. Yo creo que están sacando muchas cuentas alegres cuando en el mediano y largo plazo el asunto no se ve tan fácil. Alberto, Felipe, Laura, Hernán, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Ciudadanos. Gracias a ustedes también por la sintonía. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Nos encontramos el próximo lunes. Estamos votando indicaciones que no existen. Eso es lo que estamos haciendo. Y ni siquiera por la unanimidad de la comisión. Esto quiere decir de que el plazo de indicaciones, disculpen la forma de expresarme, vale callampa. No, por favor, podemos sacar eso del acta. Yo espero que ella precise lo que es el término callampa para estos efectos.